Bien, empezaré con mi discurso. Quiero hablar de los mitos de Hayek. Como la mayoría de ustedes saben, yo era una vez, durante mis últimos años de secundaria y mis primeros años de estudiante, también un zurdo. Y cuando poco a poco descubrí las épocas del credo izquierdista, busqué alternativas. Y encontré en base a su frecuente mención en la prensa como los principales antagonistas y alternativas a todo lo socialista a Milton Friedman y Friedrich Hayek. Y de hecho, encontré muchos buenos argumentos en sus escritos para combatir la izquierda dominante en ese momento. Y fue a través de la puerta de entrada de Friedman y Hayek que finalmente también descubrí a Mises y finalmente a Rothbard. Así que tengo que decir que le debo algo intelectualmente tanto a Friedman como a Hayek, pero ese no es mi tema. En cambio, quiero seguir con la pregunta, ¿por qué es que tanto Friedman como Hayek fueron presentados hace casi 40 años y todavía, y más aún hoy, especialmente en Europa, pero también en los Estados Unidos como los oponentes más radicales de todas las cosas de izquierda? Mientras que, como me di cuenta muy rápidamente y mostraré en breve, Friedman y Hayek son en realidad parte de la izquierda, no de la versión marxista tradicional y dura, por supuesto, sino en cualquier caso de la variedad suave del socialismo del estado de bienestar socialdemócrata, y, debido a esto, en mi opinión, ofrecen cualquier cosa menos una alternativa de principios al socialismo y al ala izquierda. Ahora, uno podría llamar a esto el mito de Friedman-Hayek. Ahora aquí quiero limitarme solo a la mitad de este mito, al mito de Hayek. Friedman, de hecho, es mucho más conocido que Hayek. Si buscas en Google, tiene alrededor de 30 millones de menciones y Hayek tiene cerca de 7 millones. Friedman, creo, es en parte más conocido que Hayek porque es claramente el mejor y más claro escritor de los dos, y en parte porque es estadounidense, lo que siempre ayuda en esta época. Pero quiero concentrarme en Hayek. ¿Y por qué quiero concentrarme en Hayek? Porque en mi opinión, Hayek es un pensador más importante y él y su fama durarán más que la de Friedman. Por un lado, es un mejor economista. Porque mientras Friedman todavía estaba hasta su muerte en 2006, cantando las alabanzas de Greenspan y Bernanke, muchas personas, inspiradas por Hayek y por la teoría del ciclo económico de Hayek de Mises, ya previeron la gran recesión que se avecinaba y aún estaba en curso. Pero lo que es más importante, porque Hayek, como europeo del viejo mundo, es claramente el hombre mejor educado e intelectualmente completo, mientras que Friedman es esencialmente un economista. El economista Hayek es un verdadero intelectual bien leído, no solo en economía, sino en historia intelectual, en psicología, filosofía, sociología y derecho. Pero no es su economía técnica la que los hizo famosos a ambos, sino sus excursiones al campo de la teoría política. En consecuencia, me concentraré aquí en Hayek como teórico político, y más específicamente en su Constitución de la Libertad y sus tres volúmenes Ley, Legislación y Libertad, que generalmente se consideran las contribuciones más importantes de Hayek al campo de la teoría política. Primero, quiero mostrar que a pesar de muchas cosas interesantes que podría tener que decir, Hayek es fundamentalmente un pensador confuso y confuso. Esto resulta más claro cuando examinamos sus definiciones y elaboraciones sobre el concepto de libertad y coerción de Kant.
Ahora, Hayek define la libertad como la ausencia de coerción, hasta ahora todo bien. Sin embargo, contrariamente a una larga tradición del pensamiento liberal clásico, no define la coerción como el inicio de la amenaza de violencia física contra la propiedad y lo personal. No lo define como un ataque contra la propiedad adquirida legítimamente a través de la apropiación original, la producción o el intercambio voluntario. En cambio, ofrece una definición cuyo único mérito es su elusividad y niebla. Por coerción, nos referimos a tal control del entorno o las circunstancias de una persona por parte de otra que, para evitar un mal mayor, se ve obligada a actuar no en un plan coherente propio, sino para servir a los fines de otra. O la coerción ocurre cuando las acciones de un hombre se hacen para servir la voluntad de otro hombre, no para la suya, sino para el propósito del otro. Y la libertad es un estado en el que cada agente puede usar su propio conocimiento para sus propios fines. Ahora, lo que usted nota inmediatamente en esta definición de libertad y libertad de coerción es esto: esta definición no contiene nada con respecto a las acciones, los bienes escasos y la propiedad. Más bien, la coerción se refiere a una configuración específica de voluntades o planes subjetivos, o planes o pensamientos en conflicto, o pensamientos y expectativas en conflicto. Sin embargo, con estas descripciones subjetivas en términos subjetivos, es inútil por la siguiente razón. Primero, es completamente inútil como guía para las acciones. Es decir, es inútil responder a la pregunta: ¿qué se me permite hacer aquí y ahora si no quiero cometer un acto coercitivo? Porque en general no conozco la voluntad ni los planes de los demás. Y en cualquier caso, conocer todas las demás voluntades sería absolutamente imposible. Incluso si quisiera, nunca podría estar seguro desde el principio de que lo que planeaba hacer no coaccionaría a nadie. Sin embargo, a los individuos obviamente se les debe permitir actuar correctamente antes de saber algo sobre los planes de otras personas. Y para que esto sea posible, el criterio empleado para distinguir entre libertad, por un lado, y coerción, por otro, debe ser un criterio objetivo. Debe referirse a un evento o no evento que posee una descripción física y sobre cuyo resultado un actor debe poseer control físico. La definición de segunda Hayek también es inútil como criterio retrospectivo de justicia. Es decir, no puede responder a la pregunta: ¿está justificada la acusación de A contra B, o quién es culpable y quién no? ¿Y qué tipo de compensación o castigo es apropiado? Dado que la definición de Hayek no contiene ningún criterio físico intersubjetivamente comprobable, sus juicios son completamente arbitrarios. Como predicados mentales, las categorías de libertad y coerción de Hayek son compatibles con todos los estados físicos reales de las cosas. No poseen poder alguno para hacer distinciones reales en el mundo real. Correspondientemente confusos y contradictorios son los intentos de Hayek de aplicar sus definiciones. Al aplicar su definición, Hayek, por un lado, llega a la conclusión de que la iniciación y la amenaza de la violencia física constituyen coraje lo suficientemente bueno. La amenaza de la fuerza o la violencia se produce cuando bandas armadas de conquistadores hacen que el pueblo sometido trabaje por ellos. Cuando los gánsters organizados extorsionan un gravamen por protección, etc. Pero entonces bien,
Por otro lado, y le daré una cotización detallada al respecto en un minuto. Por otro lado, clasifica los actos de iniciación o amenaza de violencia física, como el servicio militar obligatorio o los impuestos, como no coercitivos, siempre que la víctima de dicha agresión pudiera haberlos esperado y adaptado de manera confiable. Es algo indignante decirlo, y te daré la cita un poco más tarde. Además, por un lado, Hayek identifica la violencia física con la coerción. Por otro lado, no acepta la ausencia de violencia física o daño como criterio para la no coerción. La amenaza de la fuerza física no es la única forma en que se puede ejercer la coerción. Incluso si A no ha cometido ninguna agresión física contra B o su propiedad, puede ser culpable de coerción. Según Hayek, este es el caso siempre que A es culpable de ayuda omitida con respecto a B. Es decir, siempre que no haya proporcionado a B los bienes o servicios que B esperaba de él y que consideraba cruciales para mi existencia o la preservación de lo que más valoro ahora. Hayek afirma que solo un pequeño número de casos se ajusta a este criterio. Pone dos ejemplos: el dueño de una mina en un pueblo minero que decide despedir a un trabajador supuestamente coacciona, y de igual forma, se supone que es coactivo. Si el propietario del único suministro de agua en un desierto no está dispuesto a vender su agua, o si se niega a venderla a un precio que los demás consideren justo. Ahora, debería ser obvio que se requiere poca imaginación para reconocer que el criterio de Hayek es, de hecho, que lo abarca todo. Cualquier acción pacífica que una persona pueda realizar puede ser interpretada por otros, de hecho por cualquier número de otros, como constitutiva de coerción. Porque toda actividad es, al mismo tiempo, siempre la omisión de innumerables actividades alternativas que podría haber realizado. Y toda omisión se convierte en coerción. Si una sola persona afirma que la ejecución de lo que no ha hecho, la ejecución de la omisión fue crucial para la preservación de lo que más valoro. Sin embargo, siempre que los casos de ayuda omitida y violencia física se definan categóricamente como coerción, obviamente deben surgir contradicciones ineludibles. Si la omisión de A constituye coerción hacia B, entonces obviamente B debe poseer el derecho de defenderse contra la coerción de A. Sin embargo, la única defensa de B sería que podría emplear la violencia física contra A que ha omitido hacer ciertas cosas. Pero entonces los actos de violencia física ya no podían clasificarse como coerción. Más bien, la violencia física sería defensa, y en este caso, la coerción sería la negativa pacífica a participar en un intercambio. Y también sería coerción. Si alguien intentó defenderse de un intercambio forzado y violentamente impuesto sobre él. Por otro lado, si la violencia física se definiera como coerción, entonces a B, por supuesto, no se le permitiría defenderse de una omiso. Y si B, sin embargo, intentara hacerlo, entonces el derecho a la defensa recaería en A. Pero en este caso, por supuesto, las omisiones no constituirían coerción. Contradicciones flagrantes.
Ahora, de estas confusiones conceptuales surge la absurda tesis de Hayek de la inevitabilidad de la coerción y su correspondiente justificación igualmente absurda del gobierno. La coerción, sin embargo, no se puede evitar por completo, porque la única forma de prevenirla es mediante la amenaza de la coerción. La sociedad libre ha resuelto este problema al conferir el monopolio de la coerción al Estado y al intentar limitar este poder del Estado a los casos en que se requiere prevenir la coerción por parte de personas privadas. Ahora, de acuerdo con las dos definiciones de coerción de Hayek, esta tesis no tiene sentido. Si la ayuda omitida representa coerción, entonces la coerción en el sentido de violencia física se vuelve necesaria y no solo inevitable. De lo contrario, si la iniciación y la amenaza de violencia física se definen como coerción, se puede evitar. Uno, porque cada persona posee control sobre si atacará físicamente a otra o no, y dos, porque cada persona tiene derecho a defenderse con todos sus medios contra el ataque físico de otra persona. Es inevitable que mientras exista la agresión física, también habrá una necesidad de defensa física. Sin embargo, la inevitabilidad de la violencia defensiva no tiene nada que ver con la supuesta inevitabilidad de la coerción. A menos que uno confunda la diferencia categórica entre ataque y defensa y afirme que la amenaza de defenderse en caso de un ataque es el mismo tipo de cosa que una amenaza de atacar. Ahora, si la violencia física está prohibida, entonces se deduce que a uno se le permite defenderse de ella. Por lo tanto, es absurdo clasificar el ataque y la defensa bajo la misma rúbrica de coerción. La defensa es la coerción como el día es esta noche. Sin embargo, de la inevitabilidad de la defensa, no se desprende ninguna justificación para un monopolio gubernamental de la coerción. Por el contrario, un gobierno no es de ninguna manera un mero monopolio de la defensa que ayuda a los particulares a evitar gastos de defensa que de otro modo serían inevitables. Porque el gobierno obviamente debe gravar a las personas para tener los medios para defender a otras personas. Y el monopolio de la coerción del gobierno incluye, en particular, también el derecho del Estado a cometer actos de violencia contra ciudadanos privados y su obligación complementaria por parte de los ciudadanos de no defenderse de los ataques del gobierno. Ahora, ¿pero qué tipo de justificación para un gobierno es esta? Si una persona se rinde incondicionalmente a un atacante, puede ahorrarse gastos de defensa que de otro modo serían inevitables. Ahora el tema del gobierno y sus funciones. Ahora, según Hayek, el gobierno es necesario para cumplir con las siguientes tareas, no solo la aplicación de la ley y la defensa contra enemigos externos, sino que en una sociedad avanzada, el gobierno debe usar su poder de recaudar fondos mediante impuestos para proporcionar una serie de servicios que, por diversas razones, no pueden ser proporcionados o no pueden ser proporcionados adecuadamente por el mercado. Ahora, dado que en todo momento existe un número infinito de bienes y servicios que el mercado no proporciona, Hayek entrega al gobierno aquí esencialmente un cheque en blanco. Entre ellos se encuentran la protección contra la violencia, las epidemias o las fuerzas naturales como las inundaciones y las avalanchas, pero también muchas de las comodidades que hacen que la vida en las ciudades modernas sea tolerable. La mayoría de las carreteras, las disposiciones de normas de medida y muchos tipos de información que van desde registros de la propiedad, mapas y estadísticas hasta la certificación de la calidad de algunos bienes o servicios ofrecidos en el mercado.
Las funciones adicionales del gobierno son la garantía de un cierto ingreso mínimo para todos. El gobierno debe distribuir sus gastos a lo largo del tiempo de tal manera que intervenga cuando llegue la inversión privada. Debería financiar las escuelas y la investigación, así como hacer cumplir las normas de construcción, las leyes de alimentos puros, la certificación de ciertas profesiones, las restricciones a la venta de ciertos productos peligrosos como armas, explosivos, venenos y drogas, así como algunas normas de seguridad y salud para los procesos de producción y la provisión de instituciones tales como teatros, campos deportivos, etc. Apenas queda nada, y debería hacer uso del poder de la expropiación, es decir, de la expropiación, para mejorar el bien público. Además, en general sostiene que hay alguna razón para creer que con el aumento de la riqueza general y de la densidad de población, la proporción de todas las necesidades que solo pueden satisfacerse mediante la acción colectiva continuará creciendo aún más. El gobierno debe implementar un amplio sistema de seguro obligatorio sin coerción destinado a evitar una mayor coerción. La vivienda pública subsidiada es una posible tarea del gobierno, y de la misma manera la planificación y zonificación de la ciudad se consideran funciones gubernamentales apropiadas, siempre que la suma de las ganancias exceda la suma de las pérdidas. Solo Hayek sabe cómo calcular esto. Y, por último, la provisión de servicios, instalaciones o oportunidades de recreación, o la preservación de la belleza natural o de sitios históricos o de interés científico. Los parques naturales, las reservas naturales, etc., también son tareas legítimas del gobierno. Además, Hayek insiste en que reconocemos que es irrelevante qué tan grande es el gobierno o si crece y qué tan rápido. Lo único importante es que las acciones del gobierno cumplan con ciertos requisitos formales. Lo importante es el carácter, más que el volumen de la actividad gubernamental. Los impuestos como tales y la altura absoluta de los impuestos no son un problema para Hayek. Los impuestos y también el servicio militar obligatorio pierden su carácter de medidas coercitivas. Y ahora las citas sí son al menos predecibles y se aplican independientemente de cómo el individuo emplearía sus energías. Esto los priva en gran medida de la naturaleza malvada de la coerción. Si la necesidad conocida de pagar una cierta cantidad de impuestos se convierte en la base de todos mis planes. Si un periodo de servicio militar es una parte previsible de mi carrera, entonces puedo seguir un plan general de vida de mi propia creación y soy tan independiente de la voluntad de cualquier otra persona como los hombres han aprendido a ser en la sociedad. Entonces, si sabes que serás esclavizado durante 20 años, puedes adaptarte a esto. Si sabe que el impuesto que se le impone es del 90% y puede ajustarse a él, entonces esto no es coerción. ¿Qué tan ridículo puede ser ahora? Debería quedar muy claro en este punto que la afirmación de que Hayek es un libertario radical, un liberal radical y un oponente de principios de la izquierda es simplemente ridícula. Entonces surge la pregunta, por supuesto, ¿cómo es que existe este mito? ¿Qué es una persona así? Debo especular. Por supuesto, la respuesta más obvia es que los periodistas y medios que propagan este mito simplemente no saben de qué están hablando y que uno simplemente copia lo que otro ha pronunciado antes. Pero esto, aunque ciertamente hay algo de verdad en él, no explica cómo este mito podría surgir en primer lugar y por qué es tan persistente. Alguien debe estar interesado en este mito y su persistencia. Ahora permítanme sugerir otra explicación más plausible. Ponte en la piel de la izquierda igualitaria dominante de todos los partidos y no quedan partidos que no sean de izquierda.
Mientras tanto, ¿qué harías para mantener tu propia posición dominante o incluso mejorarla? A la luz del hecho de que no es posible esperar lograr una uniformidad completa y total de I en la opinión pública. Ahora, lo que haría es algo primero, me gustaría identificar a los oponentes más peligrosos de los sentimientos de izquierda prevalecientes y excluirlos lo mejor que pueda del discurso público ignorándolos, sin mencionarlos y prohibiéndoles la entrada en cualquier posición de influencia. Antes de la era de Internet, esto era relativamente fácil de hacer. Maísis y Rothbard, por ejemplo, que son individuos tan peligrosos, de hecho casi nunca se mencionaron, y era extremadamente difícil encontrar sus libros en cualquier biblioteca o incluso saber de su existencia. En segundo lugar, me gustaría delinear la gama de discursos legítimos, educados y civilizados identificando algunos individuos prominentes que puedo presentar como enemigos peligrosos. Pero, de hecho, son lo suficientemente confusos y sin principios como para debatirlos fácilmente y enredarlos en constantes contradicciones y concesiones a mis propios objetivos programáticos de izquierda. Esto me hace parecer tolerante y siempre puedo y de mente abierta, por supuesto. Y siempre puedo ganar el debate señalando que incluso estos enemigos están de acuerdo con mis propias premisas fundamentales. Todos conocen esta estrategia. Por lo general, toma una forma de decir. Pero incluso Hayek y Friedman lo admiten y no lo niegan. ¿Qué puedes decir entonces? Ya son los enemigos peligrosos que hay. La guerra es absolutamente imposible. Y en cuanto a estos supuestos enemigos en sí mismos, todo el tiempo son nombrados por la izquierda predominante como los opositores oficiales y oficialmente aprobados de la izquierda gobernante. Como enemigos a los que la izquierda ama odiar, ellos mismos ganan tremendamente en prominencia y respetabilidad y se convierten en parte del establishment, con acceso no solo a los principales medios de comunicación, sino a los más altos rangos del poder estatal. Les daré solo un poco de Hayek y Friedman, y Margaret Thatcher y Ronald Reagan, y otra palabra clave, Helmut Schmidt. En el cumpleaños número 80 de Hayek, Helmut Schmidt, canciller socialdemócrata de Alemania en ese momento, le escribió un telegrama telegráfico diciendo, ahora todos somos altos yekians. Y lo decía en serio. Lo era ahora. Estas personas se convierten en invitados bienvenidos en todo tipo de reuniones y conferencias oficiales. Y de hecho, si nos fijamos en las reuniones de Hayekianos y Friedman de hoy en día, son patrocinadas o copatrocinadas regularmente por varios órganos y funcionarios gubernamentales. Son organizaciones gubernamentales que presentan a estas personas, y ellas y sus seguidores les devuelven el favor que les hizo la izquierda al participar en la práctica excluyente frente a los enemigos reales, genuinos y peligrosos de la opinión pública de izquierda predominante. Ciertamente, ellos mismos Hayek y Friedman, pero también muchos de sus seguidores conocen a estas personas. Conocen a personas como Maísis y Rothbard, pero si los mencionan en absoluto, por lo general dicen algunas palabras complementarias para ser seguidas rápidamente por muchos comentarios despectivos. Hayek, por ejemplo, mencionó Rothbard solo en un par de notas a pie de página en todo su cuerpo de trabajo, y en el prefacio del libro de Maísis sobre el socialismo y de las memorias de Maísis Suerinerum.
Hayek afirmó que Mises en realidad había cambiado de opinión y había renunciado a su racionalismo excesivo anterior, a pesar de que no hay absolutamente ningún indicio de tal cambio de opinión en el caso de Mises. Y Friedman siempre desestimó y trató de burlarse de Mises, quien se había referido a él y a su clase en la reunión de la Sociedad Mont Pelerin como nada más que un grupo de socialistas. El mismo tipo de evaluación también se puede encontrar en los líderes de la Fundación Alemana Hayek. Hayek es aclamado como el mayor filósofo y economista de la libertad en el siglo XX, si no en toda la historia de la humanidad, y Murray Rothbard. Algunas observaciones complementarias con un buen economista. Pero todo lo que hace termina en absurdo. No hay explicación de lo que es ese absurdo. Así que el estilo es siempre el mismo. Lo reconoces. Dices una buena palabra, pero la siguiente oración que pronuncias es, pero básicamente son casos de nueces. En cualquier caso, lo que hacen estas personas, los friedmanitas y los hayekianos hoy en día, en lugar de con extremistas locos y anarquistas como Mises y Rothbard y sus asociados, y más aún sus seguidores actuales, prefieren asociarse con políticos de alto rango, banqueros centrales y belicistas. Basta con mirar las reuniones de la Sociedad Mont Pelerin. Allí se ve la asamblea de este tipo de personas u otra conferencia que tuvo lugar recientemente en Hayek y Obergurgl. El orador principal fue Václav Klaus, que estaba a favor de la República Desterrada, que expropió a todos los alemanes en la antigua Checoslovaquia, y los otros dos oradores principales eran personas que trabajaban para el Banco Europeo de Inversiones y el jefe de algún banco relacionado con el gobierno austriaco. Esa es la conferencia que los hayekianos organizan. Ahora, ¿qué hacer entonces? Ahora creo que deberíamos decirlo como es. Y en la era de Internet, ya no es posible ignorarnos por completo. De este modo, explotaríamos esta alianza profana entre la izquierda gobernante y su oposición radical al libre mercado oficialmente designada y aprobada. Ahora, sin duda, esto nos traería la enemistad de los líderes del movimiento hayekiano y friedmaniano. Pero también permite ganarse a muchas almas confundidas y buscadoras de este movimiento que encontró a Hayek y Friedman primero, pero también ver que hay problemas en él y buscar una salida. ¿Y qué deberíamos decir ahora? En este sentido, quiero darles algunas citas de Rothbard. Antes de que se publicara la Constitución de la Libertad, el manuscrito fue enviado a Rothbard, y Rothbard escribió dos memorandos sobre el manuscrito. Una de ellas fue una crítica página por página que se envió de vuelta al propio Hayek. No creo que Hayek adoptara nada de eso. El segundo fue un memorando interno enviado al Fondo Volcker, que había financiado el salario de Hayek en ese momento. Básicamente, exige la eliminación de fondos de Hayek después de este memorando. Así que quiero citar de este memorando informal que Rothbard envió al Fondo Volcker. Cito la primera oración de este memorando y luego el último párrafo. La primera frase, y esta se refiere a la Constitución de la Libertad. La primera oración es que la Constitución de la Libertad de Hayek es sorprendente y angustiosamente, un libro extremadamente malo e incluso diría malvado. Esa es la primera oración. Ahora, el último párrafo que dice, entonces, es el rostro que F.A. Hayek presentará al mundo en su Constitución de la Libertad. Es una cara tal que si yo fuera un hombre joven primero me interesaría por las cuestiones políticas y debería leer esto como el mejor producto de la extrema derecha.
Mario siempre se refiere al movimiento libertario como de extrema derecha aquí. De extrema derecha, me convertiría en un izquierdista rugiente en poco tiempo y así creo con casi cualquier persona. Es por eso que considero que este libro es tan peligroso y por eso creo que los derechistas deberían atacar este libro con gran vigor cuando aparece en lugar de lo que estoy seguro de que harán. Aplaudido como tantas focas entrenadas. Primer Hayek ataca al laissez-faire y ataca o ignora a los verdaderos libertarios, estableciendo así la línea de incluso Hayek admite y segundo su argumento se basa en una desaprobación o rechazo de la razón y la justicia, de modo que cualquier persona interesada en la razón o la justicia tendería a oponerse a todo el libro. Y debido a la alta y gran prominencia en el mundo intelectual, cualquier fracaso de los de extrema derecha para atacar el libro con el vigor implacable que se merece dañará desmesuradamente la causa de la derecha que todos apreciamos. Y lo mismo se aplica a Friedman. He ahorrado mi tiempo. Creo que el caso de Friedman es incluso peor que el de Hayek. Muchas gracias.